Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora presentaremos el tema Derecho ante la Justicia Penal, segunda parte, Derecho de los Imputados. Ya presentamos los derechos de las víctimas y ahora presentaremos los derechos de los imputados. Les explicaré qué significa el concepto imputado. Cuando una víctima acusa a una persona de un delito, esta persona es el imputado, pero ojo, que no significa que sea culpable. Primero, la Fiscalía debe investigar y comprobar que es culpable, hasta entonces solo es imputado. Les pregunto, ¿saben cuáles son los derechos del imputado? Primero, el derecho a la información. Esto significa que cuando la persona es detenida, tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara los hechos que se le imputan y qué derechos le otorga la Constitución y las leyes. Las personas sordas que hayan sido imputadas deben pedir la presencia de un intérprete de lengua de señas. Este debe ser neutral, por un tema ético y objetivo. Por ejemplo, en algunos países no puede tratarse de familiares directos. Así debería ser en Chile, para cuidar la objetividad y evitar el conflicto de intereses. Por eso es importante que usted también empiece a acostumbrarse a usar intérpretes neutrales, puesto que es mejor. Quiero explicarles 4 puntos: la presunción de inocencia, el derecho a pedir diligencias, el trato digno y por último el derecho a declarar. Primero, la presunción de inocencia. Significa que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal hasta que sea debidamente condenada por el tribunal. Segundo, el derecho a pedir diligencias. Significa que durante la etapa de investigación que desarrolla la Fiscalía, el imputado tiene el derecho a pedir diligencias para aclarar si es culpable o inocente. Tercero, el trato digno. Significa que el imputado, cuando es detenido, no puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y cuarto, el derecho a declarar, que significa que el imputado puede guardar silencio o prestar declaración para defenderse si es que quiere. Les explicaré qué significa el juicio único. Esto quiere decir que cuando un imputado, después de realizarse todas las investigaciones, es declarado inocente, absuelto, definitivamente por el juzgado. La víctima no podrá pedir otro juicio ni podrá ser sometido a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. El derecho a defensa significa que un imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado particular. Si usted no quiere tener un abogado particular o no tiene los recursos económicos para contratar un abogado, el Estado le proveerá de uno a través de la Defensoría Penal Pública. Si usted es sordo, también tiene derecho a solicitar además un intérprete de lengua de señas. Les hablaré sobre 4 conceptos. Primero, el recurso de amparo, que significa que el detenido tiene derecho a interponer un recurso de amparo que lo proteja si considera que su detención o prisión se hizo contra la ley o la Constitución.
Segundo, el derecho a juicio, que significa que, primero, si usted es detenido, no se le condena inmediatamente, sino que tiene derecho a un juicio previo. Segundo, que es oral, por lo tanto, si usted es sordo, debe solicitar de la presencia de un intérprete para que tenga total claridad del por qué es detenido. Y tercero, que a diferencia de antes no se decide entre cuatro paredes y luego se le informa, sino que es público. Tercero, el juicio presencial, que significa que el imputado no puede ser juzgado en ausencia, es decir, debe estar presente en la audiencia para que sea informado de lo que sucede. Y por último, el sobreseimiento de la causa, que significa que si no se encuentran las pruebas necesarias para declararlo culpable, usted puede solicitar el cierre definitivo de la causa para que sea archivada. Recuerde que cuando un imputado es privado de libertad, es decir, es detenido, también tiene derechos. Primero, tiene derecho a la información, a que se le exprese específicamente y claramente el motivo de su privación de libertad. Segundo, la detención policial puede ser por un máximo de 24 horas. Tercero, tiene derecho a ser conducido sin demora ante el tribunal para que analice la legalidad de su detención. Cuarto, tiene derecho a solicitar al tribunal para que le deje en libertad independiente del resultado de esta solicitud. Quinto, tiene derecho a que el encargado de guardia del recinto policial en que se encuentre informe a un familiar en su presencia que está detenido o preso, los motivos y el lugar donde se encuentra. Sexto, tiene derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención. Si usted es sordo, puede solicitar la presencia de un intérprete junto con el abogado. También tiene derecho a contar con comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en que se encuentre y que deben ser a expensas del imputado. Por último, tiene derecho a recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio, a menos que la comunicación interfiera con la investigación policial. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.